tenían tarea para eso hoy? Hola, buen día. ¿Cómo están todos y todas? Y disculpen la demora en entrar. Bueno, espero que estén muy bien. Ahí vamos a ir empezando mientras van entrando los compañeros y compañeras. Hola, Jerónimo, ¿cómo andás? Hola, profe. ¿Todo bien? A ver, voy abriendo el archivo. Acá. Sacarle el coso para que te vea. No. Sí. No quiero estar mostrando las cámaras. Todo, ¿no? Que encima hacemos 3 cursos. Mamá no va a estar pendiente. Bueno, había un micrófono abierto. Vamos a hacer una cosa para empezar. Vamos a recapitular, porque sé que puede haber compañeros y compañeras que estén medio perdidos, perdidas. Entonces, contémosles qué hicimos la clase pasada. Ah, bueno, Agustina. Sos Valentina en realidad. Lo que hicimos la clase pasada. Entonces, vengo para acá. Miren, acá yo tengo un apunte de qué cosas hicimos paso a paso. ¿Bien? Entonces, recordemos. Lo que habíamos visto hasta ahora era la secuencia explicativa, que es esto de las 3 fases. Forma parte de lo que es la estructura explicativa. La estructura explicativa es, bien Jerónimo, vimos las estrategias, pero estoy recordando antes cómo situamos este tema nuevo, ¿no? La estructura es cómo la secuencia se organiza y se distribuye en las partes clásicas, introducción, desarrollo y conclusión. Eso sería la estructura. ¿Bien? Todo esto tenía que ver con la forma. ¿Se acuerdan que dijimos que un texto es como un jarrón, como un recipiente? Tiene una parte de afuera y una de adentro. La que no nos interesa tanto es la de adentro y la de afuera sí. La de afuera, que es la forma, está compuesta de estructura y estrategias. Como ya habíamos visto la estructura, o sea, la secuencia y su distribución en introducción, desarrollo y conclusión, ahora lo que vemos son las estrategias, como dice el compañero. Bien, ¿cuáles eran las estrategias? Vimos 8 estrategias vimos. Y no es que vimos el título de cada una y después la explicación. Vimos algunos fragmentos de texto y a partir de ahí fuimos poniéndole nombre. ¿Pudieron abrir ese archivo que yo les subí? ¿Lo vieron? Yo les subí un archivo de estrategias explicativas al aula, ¿o no? ¿El Zoom o hay un archivo solo? Yo lo vi. Genial. Y Bueno, se pudo entonces. El Claro. Zoom vi la primera parte y la segunda hasta la mitad. Ok. Ahí abarcaron todas las... yo no había entendido muy bien. Intenté, pero como que me compliqué yo sola tratando de entender. Está bien. Rocío, ¿mirando el texto escrito te confundiste o mirando la clase filmada? Mirando el texto, en la clase. Bueno, La clase hagamos la una tengo que ver. cosa. Claro, en realidad les cuento lo que me pasó. Yo programé para que el Classroom publique los videos de la clase del lunes ayer. Supuestamente ayer tenía que publicarse, pero hoy cuando entré temprano me di cuenta que no, que me confundí de día, entonces iban a publicar recién hoy. Así que los publiqué hace un rato recién. Hace como una hora publiqué los videos del lunes. Después los van a poder mirar tranquilos. Bueno, entonces, para volver a ponernos en tema, abro el archivo este donde trabajamos juntos. Así lo podemos mostrar a todos los que no hayan podido verlo. Fíjense, ¿qué hay en la primera hoja? Porque puede ser que uno se maree mirando el texto este. En la primera hoja dice las estrategias explicativas y este es el tema que estamos viendo. ¿Cuáles son? Son estas 8. Definición, clasificación, etc. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, al lado está definida. Y también se dice cómo se usa a veces, qué conectores están asociados. ¿Bien? Ahí están explicadas las 8.
Pero eso no es lo primero que hicimos. ¿Qué hicimos primero nosotros? Primero vimos algunos fragmentos y los comparamos. Y esto que está acá no estaba escrito. Nosotros le pusimos nombre, ¿está bien? Eso es importante que quede claro al mirar el texto. Eso que está en el amarillo no estaba escrito y fue la actividad. Nosotros dijimos, bueno, esto tiene aspecto de definición, esto de clasificación, y así. Y entonces recuerden que no estábamos tan atentos al tema del que se está hablando, porque el contenido no nos interesa, sino a qué procedimientos formales se están haciendo. O sea, cómo se organiza la información, cómo se presenta, qué se hace con la información. Por ejemplo, se define, se clasifica, se compara. Eso es la forma, ¿bien? Bueno, explicamos la analogía también. ¿Se acuerdan que era una idea que no es del tema, que nos sirve para conocer mejor y entender mejor el tema? La reformulación, cuando digo una idea con otras palabras. La ejemplificación, la conocemos todos. La cita de autoridad o citación es cuando traigo las palabras de otro. Y después las preguntas retóricas. Acá está corregida la actividad. Vamos a avanzar con las actividades de hoy. Si no hay nada que les genere algo que quieran preguntar acá sobre este documento, pueden decirme, si no por el chat también. Recuerden que si no se animan a hablar o el micrófono no funciona, pueden hablar por el chat. Bueno, espérenme que entonces abro el otro documento acá. Entonces estábamos acá. ¿Qué hicimos? Profe, y también Sí. se puede hacer como que vos vas explicando la clase y si tenemos alguna duda nos explicas. Porque yo quise entender lo del tema del texto anterior, pero me falta ver la clase. Ajá. Ah, bueno. Sí, justamente la idea es esa. No quiero estar hablando yo solo. Por eso siempre les insisto, por favor, coméntenme lo que quieran. Yo me detengo en eso, lo charlamos, damos más ejemplos, compartimos las opiniones y después seguimos. No hace falta apurarnos y llegar al final porque tenemos clases todavía. ¿Está bien? Entonces, así que pregunten tranquilos, pregunten tranquilas, que yo me puedo detener donde haga falta. Para eso están estas clases, si no yo les mandaría solamente textos escritos y nada más. O videos de mí mismo filmado, pero no quiero eso. Bueno, entonces aprovechemos. Tenemos 49 participantes, re bien. Bueno, miren, lo que está pintado en celeste acá es lo que hicimos la clase pasada. Dice, veamos las estrategias posibles. Primero, en el punto A, comparamos varios fragmentos de texto, reconocimos que tienen de similar en la forma y después le pusimos nombre a cada procedimiento. Es lo que les mostré recién, ese cuadrito con las 8 estrategias, esa es la solución del punto A. Ya está, la hicimos juntos y ustedes la tienen cargada en la plataforma. Ahora, inciso B, punto B, dice, completamos espacios vacíos bueno, acá no sería dos textos, sino en un texto previamente preparado, que es el de metabolismo de las proteínas. Con el nombre de cada estrategia tenemos que completar. Y dice, quedó de tarea. Bueno, Mayra, gracias por avisarme. Bueno, ahora sí, les doy la palabra a ustedes. Cuéntenme cómo les fue. ¿Alguien pudo completar la tarea? Sí. Tuvieron 2 días para hacerlo. Yo sí pude completar la Yo tarea. sí. Bien, Yo sí. buenísimo. Ahí tengo 3. ¿Algo más? 4, Yo también pude. 5 de 48. Yo, profe, yo igual pude. Yo lo hice. Bien. ¿Y les costó o más o menos? Solo un párrafo, diría yo. Más o menos. En un Más párrafo o costó y en menos. el otro no, capaz. Bueno, a ver. Sí. Sí. ¿Ahí están viendo el archivo? ¿El texto? Sí. Buenísimo. Sí. Recuerden que... Profe, yo recién me entero que en el texto había otra tarea, así que no la hice, pero no porque no entendí, sino porque no sabía que estaba. Ok. No me Bueno, puse sí, a a hacer. veces pasa eso. Por Está bien. 2. Continuémoslo, miren. Las personas que no hayan podido terminarlo,
termínenlo ahora mientras lo resolvemos juntos, ¿está bien? No vamos a mirar uno por uno todo como si lo estuviéramos haciendo de cero, vamos solamente a corregirlo, ¿está bien? Así tenemos tiempo de otras actividades. ¿Me ayudan los que sí completaron y lo terminamos pronto? Bueno, yo voy leyendo y ustedes me van diciendo acá qué vamos a poner en los espacios vacíos. Recuerden que son las cosas que tenemos que poner, las palabras que tenemos que poner en estos corchetes vacíos, son las estrategias. ¿Qué estrategias se está usando en cada lugar? ¿Bien? Entonces nos habíamos quedado acá. Dice, entonces, en primer lugar, el uso que el organismo hace de las proteínas que sintetiza es estructural. A ver, ¿qué dicen acá? Uy, se me salió el archivo. Definición. 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 Espérenme que... Uy. Se me salió el archivo. Espérenme que vuelvo a abrirlo. Definición, dicen ustedes. Bien. A ver. Ah, es que se me... Ya está. Ahí está. Claro. Fíjense una cosa. Sí, sería definición si solo tenemos en cuenta esto, pero recuerden que la forma clásica de la definición, ¿cómo era? A, A, S, S, B. B. Bien. Podemos tener otras formas, Yo pero puse siempre reformulación. sí es reformulación. Primero mostremos por qué no sería definición. Es parecido, o sea, o puede pasar que uno los confunda. Pero ¿qué pasa con la definición? En la definición yo siempre tengo que una cosa es otra. A veces no está el verbo ser, no digo es una cosa a la otra, pero los relaciono de manera que se entiende que una cosa es la otra. Acá no se está diciendo que hay dos cosas que son la misma o que una es otra con ciertas características, sino que dice el uso que el organismo hace de las proteínas que sintetiza es estructural. Entonces podríamos decir que tal vez más que definición sea una clasificación, porque dice que es estructural el uso. Acá tenés un sustantivo, uso, y acá tenés un adjetivo. Es difícil que sea una definición. La definición generalmente une dos sustantivos. Pero eso es para mirar en detalle, ¿ok? Eso por qué no sería una definición. Acá el problema está en que yo no marqué en amarillo esta parte de acá. ¿Por qué es importante el entonces? Porque da a entender como reformulación. Claro. Ojo Como que el que lo entonces... volvés a ver. Claro, lo revisamos, lo revisitamos al concepto. Y ojo porque el entonces, perdón, ojo que el entonces no siempre indica reformulación. Pero acá es claro que ya el texto nos venía diciendo que las proteínas son estructurales y otra vez lo vuelve a decir. O sea que ese entonces está marcando y reforzando la idea de que está volviendo a formular el concepto. Bien, entonces esto es una reformulación. Les pido por favor, otra vez insisto, si hay algo que no les cierra, me paran y lo revisamos. ¿Ok? Bien, sigo. Con ellas, o sea, con las proteínas, sí. ¿Qué es reformulación? Reformulación es cuando en el texto el que escribe vuelve a decir la misma idea, pero con otras palabras. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si acá identificamos reformulación es porque esta idea ya se dijo antes. Fíjate que, ¿cuál es la idea? Dice, el uso que el organismo hace de las proteínas que sintetiza es estructural. Si esto es una reformulación, tendríamos que encontrar esa idea más arriba. Por ejemplo, acá, dice, estas moléculas son las encargadas de armar y sostener las estructuras de gran parte de lo que nos compone. Si arman las estructuras, son estructurales. Por eso es reformulación lo de abajo. ¿Qué más? Acá dice, las proteínas serían los ladrillos con los que construye el hogar.
si las proteínas construyen, son estructurales. ¿Está bien? Es una misma idea que se vuelve a decir, para que quede claro. Entonces se dice de maneras diferentes, porque, como decíamos en la clase pasada, a veces de una manera yo no lo entiendo, pero de otra manera sí. Por eso se usan muchas maneras diferentes de decir la misma idea. ¿Ok? ¿Ahí se entendió? Sí, gracias. Entonces, mira, dice, con ellas se fabrican la mayoría de los componentes celulares y muchos tejidos corporales, y por lo tanto tienen un rol central en el crecimiento y en la construcción del edificio que es el organismo. Y acá viene lo pintado. Por ejemplo, ciertas proteínas se emplean tanto para realizar el mantenimiento como el aumento de la masa muscular. Acá lo tenemos. Ejemplificación, Bien, ¿cómo la reconocemos? porque al comienzo de la oración empieza con un por ejemplo. No escuché, perdón, ¿me repetís? Al comienzo de la oración empieza utilizando el por ejemplo. Ah, bien, bien. Dicen, Bueno, una cosa que tenemos que precisar ahí es que está bien, está súper claro. Acá este conector, el por ejemplo, nos está indicando que lo que viene a continuación es un ejemplo. Para poder identificar la ejemplificación, nosotros tenemos que tener en claras dos cosas. Siempre el ejemplo se da de alguna idea más general. Entonces, el ejemplo solo no es la ejemplificación. La ejemplificación ocurre cuando tengo los dos elementos. ¿Cuáles son? Primero digo una idea general y después digo una idea específica. O digo un elemento que pertenece a ese conjunto más general. Entonces, si quisiéramos marcar la ejemplificación completa acá, no alcanza con mostrar el ejemplo únicamente, sino decir de qué es este ejemplo. ¿Es un ejemplo de tipo de medio de transporte? ¿Es un ejemplo de medio de comunicación? ¿De qué es este ejemplo? Es un ejemplo de lo que se dijo acá. Tienen un rol, perdón, sí, acá. Tienen un rol central en el crecimiento y en la construcción del edificio que es el organismo. Por ejemplo, ciertas proteínas se emplean para el mantenimiento y el aumento de la masa muscular. O sea que tengo una idea general, porque dice que las proteínas sirven para crecer y para construir el cuerpo. Es muy genérico eso, es muy abstracto, poco específico. Y el ejemplo lo que dice es, de todas esas posibilidades, te cuento que aumentan y mantienen la masa muscular. ¿Ok? Entonces, repito, el ejemplo implica las dos cosas, una idea grande y después una idea chiquita que es la del ejemplo. ¿Bien? Bueno, muy bien, sigamos. Dice, además permiten la tonicidad y el movimiento efectivo de los músculos y del sistema locomotor en su conjunto. Sin embargo, en segundo lugar, las proteínas también cumplen un papel funcional en el organismo. Forman muchas enzimas, hormonas mensajeras y otras sustancias que ayudan a coordinar las funciones corporales y mantenerlas en funcionamiento. Las enzimas digestivas, por ejemplo, ayudan a facilitar las reacciones químicas de la digestión que de otro modo ocurrirían a una velocidad demasiado lenta. Con ciertas proteínas también se construyen anticuerpos que apoyan la función inmune. Otras se encargan de regular la expresión de nuestro material genético de manera que intervienen en la formación de otras proteínas. Otras, como el colágeno, rodean las células de la piel y le otorgan elasticidad, o permiten trasladar moléculas muy importantes por todo nuestro cuerpo, por ejemplo, la famosa hemoglobina, cuya función es tomar el oxígeno y conducirlo en la sangre. ¿Acá qué hay? Clasificación. clasificación, Ejemplificación y clasificación. Bien, ahí están las dos, es cierto, porque es un fragmento bastante extenso. Yo puse ejemplo. Están las dos, es verdad. Habría que aislar para ser más precisos y decir, bueno, desde este fragmento hasta este hay una cosa, desde este hasta este hay otra estrategia. Bien, ahí está. Bueno, sigo. Las proteínas corporales se reparan y reemplazan continuamente a lo largo de nuestras vidas. El anabolismo requiere un suministro continuo de aminoácidos. Aunque algunos de ellos pueden reciclarse a partir de la descomposición de las proteínas antiguas del cuerpo, este proceso es imperfecto.
lo que significa que debemos comer proteínas en la dieta para satisfacer la demanda de aminoácidos de nuestro cuerpo. Como la proteína es esencial para el crecimiento celular y tisular, la ingesta adecuada de proteína es particularmente importante durante los periodos de rápido crecimiento o aumento de la demanda, como la infancia, la adolescencia, el embarazo y la lactancia. ¿Qué hay acá? Ejemplificación. Yo Bien, puse otra vez. comparación. Pero no. Mirá, comparación podría ser una posibilidad. Hay que tener... ¿Por qué pensaste en comparación? Porque esta decía como la infancia, pero no sé igual. Bien, muy bien. Me encantó eso. Presten atención a ese cómo. El cómo es muy común que se utilice para comparar. Pero hay que tener cuidado porque hay casos en donde no. Y este es un caso en el que el cómo no está usado para comparar. Está ejemplificando. ¿Bien? Ok. Buenísimo. Y ahora reconozcamos que la ejemplificación, como decíamos recién, tiene dos partes. ¿Cuál es la idea más general acá? Periodo de rápido crecimiento, aumento de demanda. Bien, exacto, ese es el conjunto más abstracto, más general. Y dentro de ese hay elementos, por ejemplo, el embarazo, la lactancia. Esos son algunos de los posibles periodos de rápido crecimiento o aumento de la demanda. Muy bien. Recapitulación, dice subtítulo. Resumiendo, la finalidad que el organismo humano le da a las proteínas es primordialmente estructural. Construye gran parte del propio cuerpo con ellas. ¿Acá qué hay? Reformulación. Reformulación. Bien, y ojo que la reformulación también tiene dos partes, como la ejemplificación. ¿Se acuerdan que recién decíamos? Si se reformula es porque antes se dijo la idea. ¿Dónde está la idea que se dijo antes? Estaba arriba cuando decía que las proteínas eran de uso estructural. Y acá lo repito otra vez, sumándole que construye gran parte del propio cuerpo con ello. Bien, es verdad. Esto remite a lo que estaba arriba, pero también me interesa mostrarles que a veces la reformulación reformula algo que se dijo antes, como el ejemplo que teníamos recién, y como este, pero también la reformulación a veces reformula algo que dijo recién, en la misma oración. Acá el elemento que está marcando la reformulación no es un entonces, no es un en otras palabras, un es decir, un o sea, no es eso, ninguno de esos conectores. El que está marcando la reformulación de manera visible es este signo de puntuación. A ver si puedo dibujarlo. Los dos puntos. ¿Está? Entonces la idea que se está reformulando es el organismo humano le da a las proteínas la finalidad estructural. Dos puntos, se reformula esa idea, construye su cuerpo con ellas. Ahí están los dos elementos, en una misma oración. En vez de reformular algo de arriba, reformula algo que está ahí al lado. Bueno, obviamente que también se había dicho esa idea, así que también está remitiéndonos más arriba. Bueno, avancemos. Dice, y ciertas de estas estructuras presentan además funciones muy diversas como las enzimas, las hormonas y los anticuerpos. Bueno, súper claro, esto ya lo hicimos. Bueno, otra vez tenemos el cómo problemático, así que habría que decidir si es ejemplificación o comparación. Ejemplificación. Sí, es una ejemplificación porque ya sabemos, como esto es un resumen de lo que se dijo antes, estamos en la conclusión, ya sabemos que estas estructuras son las que tienen esas funciones, son las enzimas, las hormonas, los anticuerpos. Son ejemplos de esa idea más grande. Comparación sería en el caso de que esté diciendo, estas estructuras cumplen funciones de manera similar a estas otras. Y sabemos que las enzimas, las hormonas y los anticuerpos pertenecen a otro grupo y solamente se los está comparando. Pero eso no es lo que ocurre acá, porque nosotros ya sabemos que enzimas, anticuerpos y hormonas son parte de ese conjunto del que estamos hablando.
Entonces, no se los está comparando, sino que se está diciendo, son ejemplos. Bien. Si bien nuestro cuerpo fabrica sus propias proteínas diseñadas a medida, específicamente para el funcionamiento del propio organismo, los materiales que utiliza en el proceso, o sea, los aminoácidos, los obtiene de la degradación de proteínas ajenas. Como se dijo previamente, el cuerpo no utiliza de manera directa las proteínas que consumen su alimentación, pues estas serán funcionales, útiles en los propios organismos en los que se originaron. ¿Qué hay acá? Reformulación. 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 Muy bien. Bueno, ¿qué encontramos? Sobre todo en esta segunda mitad del texto, lo que más predomina, reformulación y ejemplificación. Como ya quedó claro, ¿no? No hay manera de equivocarse. Fíjense que si recapitulamos un poco para quienes no hayan estado o no pudieron mirar bien el texto, en la primera mitad no teníamos tanto predominio de estas estrategias. ¿Qué había? Era clasificación, analogía, reformulación, pregunta retórica. Hay variedad de estrategias. Ejemplificación, otra vez analogía, pero es otra analogía. Definición, definición. Acá hay un ejemplo, mira, de que la definición no siempre va al principio. Inauguró un nuevo apartado y ahí sí define, pero no necesariamente aparecen al comienzo del texto, que era lo que estábamos acostumbrados. Anabolismo, otra vez definición. Una comparación, una analogía. Bueno, y acá empiezan las que hicimos hoy. Reformulación, ejemplificación. Bien, vimos ejemplos de muchas estrategias. O muchos de cada una, mejor dicho. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir para mostrarles con qué seguimos. ¿Dale? No sabía que en los textos también podían haber preguntas retóricas. Ah, ¿viste? Porque normalmente las preguntas retóricas, ¿dónde las encontramos? Cuando hablamos con una persona directamente. Sí, es verdad. Cuando hacemos exposiciones orales, cuando explicamos oralmente, o en una conversación. Es cierto. Bien, miren acá un poquito, que les voy a contar una cosa más que vamos a agregar, ¿ok? Las nominalizaciones. No es un tema nuevo, ya estuvimos nominalizando. ¿Se acuerdan cuándo? No, cuando trabajamos coherencia lo hicimos. Lo hicimos muy poquito igual, así que ahora prestémosle un poquito más de atención, así lo entendemos bien. Entonces les pregunto, observen esta diferencia. ¿Qué es lo que ha cambiado? Tratemos de explicar cuál es la diferencia entre estas dos oraciones o frases. Miren la primera, dice, según el estudio, 380 estudiantes dependen del teléfono. Esa es una. Cambia el orden. Y la otra dice, según el estudio, la dependencia al teléfono de 380 estudiantes. Varía el orden. Bien, cambiaría el orden y ¿qué más? El contexto. Bueno, del contexto en realidad mucho no sabemos. ¿Qué? La primera oración está completa, cuando se cierra ya te brinda información. La segunda es como que parece incompleta, no termina de decir qué pasa con la dependencia de los 380 estudiantes. Bien, ¿quién habló? ¿Rocío o no? Pía. Ah, ok, gracias. No, profe, yo no. Ah, ¿quién habló? No escuché. Pía. Ah, Pie. Gracias. Me están diciendo por el chat, voy comentando también. En la segunda parece que no termina la oración, otro dice la forma en la que está redactada. Bueno, ese es más general, tendría que tratar de especificar un poco la idea. Me dicen también cambia su estructura. Ese también es muy general, esa opción. Acá lo que decías vos, Pía, nos orienta junto con lo que dice Martina, si no me equivoco. Sí. Bueno,
vamos a quedarnos con esto, y las otras ideas también son buenas, pero fíjense que siempre tenemos que tratar de ir afinando. Siempre partimos con alguna cosa que decimos. Si no empezamos con nada, nunca avanzamos. Entonces, primero hay que decir algo, aunque sea muy general, muy general. Y ahora afinemos un poco más. Esta idea que ustedes tienen, de que la segunda frase no está completa. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo estaría completa? ¿Cómo la podría completar? Para qué le falta un es igual. Un es. La ¿Un es? dependencia del teléfono es de 380 estudiantes. Ok, o sea, acá pondría un es, por ejemplo. Bien, ahora se siente como que está terminada la oración, está completa. Entonces, ¿qué le tuvimos que agregar para que esté completa? Ver, Un verbo. Muy bien. ser. No era algo difícil eso, ¿no? De pensar, que por ahí capaz que eso los marea. Pero fíjense que, ¿por qué nos resultaba que estaba incompleta? Justamente porque no tenía verbo. Mira, la volvemos a leer de nuevo sin verbo. Según el estudio, la dependencia al teléfono de 380 estudiantes. Según el estudio, la dependencia del teléfono de 380 estudiantes, y el punto ese, me cuesta leerlo como punto, como que termino, porque en realidad todavía falta decir algo más sobre esto, ¿no? Bien, muy bien que identifiquen esto. Entonces, ahora, esta es la diferencia en la forma. ¿Recuerdan? La forma es como lo veo, es lo que hay, lo externo, la superficie. Le falta verbo, esa es la diferencia en la forma. Y la diferencia en el significado sería que justamente no sabemos qué es lo que se está diciendo acerca de esta dependencia. Falta que se diga algo sobre ello, ¿no? Bien, tengan presente esto. Ahora piensen ¿cuál es el verbo en la primera oración? Acá. Depende. Bien, ¿los demás también lo ven claro? ¿Ven que ese es el verbo? Sí. Sí, ¿no? Si yo digo acá, hay que tener cuidado. Sí, Se me mezclan las palabras, perdón. Hay que tener cuidado porque uno normalmente dice, está acostumbrado a decir, el verbo es la acción. ¿Qué es lo que se hace? Pero ojo, porque dependen, no es una acción, no es algo que alguien haga, sino que realmente lo único que marca es que hay una relación de dependencia entre esos dos hechos u objetos. Pero es un Ellos verbo. dependen. Claro, puedo reponer el sujeto muy bien con un pronombre. Ellos dependen de... Bien, una vez que reconocimos ese verbo, ahora yo les pregunto, ¿dónde está en la segunda oración? ¿Qué pasó con él? ¿Desapareció? No hay verbo acá, pero la idea de depender sigue estando. ¿Dónde está? Dependencia. Ahí está. dependencia. ¿Y dependencia qué clase de palabra es? Sustantivo, creo. No. Con seguridad. Sí. Dependencia. Adjetivo. Ahí estoy viendo el chat. Sí, me dicen, es un sustantivo. sustantivo? No tienen que dudar en esa, ¿está bien? ¿Por qué es un sustantivo? Bueno, por varias cosas. Una, que es una de las más importantes, es que fíjense que hay a su izquierda. Un artículo. Si esto fuera un adjetivo, sería raro que haya un artículo. Por ejemplo, un adjetivo, rápido. Es raro decir el rápido. Yo digo, no sé, el río rápido, ¿ok? Y río es un sustantivo porque va con el artículo. El río, la dependencia. Esa es una manera. Bueno, no vamos a entrar en las otras porque hay como 3 de reconocer a una clase de palabras. Pero fíjense que otra vez es confuso si ustedes dicen un sustantivo es una cosa que puedo ver y tocar. Esta es un sustantivo y no necesariamente puedo ver y tocar la dependencia entre dos. Es como que nos contradice lo que nos enseñaron en primaria. Exactamente. Es un sustantivo abstracto. ¿Por qué? Por eso. Abstractos, Sí. Muy bien. emociones.
lo que estoy mostrándoles es que ustedes no necesariamente se tienen que guiar por el significado, sino que también tienen que mirar el entorno, con qué palabras se combina y también cómo termina. ¿Se acuerdan que estudiamos también la morfología de las palabras? Los sustantivos son palabras que no alternan en género. Entonces yo no digo la dependencia y el dependencio, ponele. Cuando existe uno de los dos géneros lingüísticos y el otro no, entonces eso es un sustantivo. En cambio, los adjetivos sí. Por ejemplo, rápido, rápida. ¿Ven? Ese sí puede hacer los dos. Los sustantivos generalmente se quedan en uno de los dos géneros. Hay muchas maneras entonces de ver que esta es la clase de palabra sustantivo. Pero volvamos. ¿Por qué nos interesa la clase de palabra? Porque primero teníamos la idea formulada como un verbo y en el otro caso como un sustantivo. Eso que estoy mostrándoles es lo que llamamos nominalización. Entonces, ¿cuál es el significado de nominalización? Nominalización es una estrategia generalmente explicativa que lo que hace es transformarme un verbo o lo que fuere en un nombre, en un sustantivo. Por eso nominalización. Nominaliza, convierte en nombre, lo transforma en un nombre, en un sustantivo. ¿Bien? Entonces, ojo, atentos a esto. Cuando nominalizamos, lo que hacemos es transformar la acción o el verbo en un sustantivo. ¿Bien? Entonces, una novena estrategia. Sería una novena estrategia. Muy bien, sí. Ya la incorporaremos a la tabla si hace falta, pero me interesa que a las otras le prestemos más atención, por eso esta la muestro aparte, ¿ok? Bueno, esperen que me quedó una flechita ahí. Bueno, acá esto ya lo respondimos. ¿Cuál de las dos expresiones se siente cerrada, completa, terminada y cuál no? La de arriba, evidentemente, porque tenía un verbo conjugado. La segunda tiene la misma idea, pero en forma de sustantivo. Entonces, como ya dejó libre el lugar del verbo, ahora puede venir otro verbo a ese lugar vacío, ¿no? Por eso es que se siente abierta así. Bueno, miren, ahora comparar. Tenemos dos más. Según el estudio, 380 estudiantes dependen del teléfono. Punto seguido. Puede vincularse con trastornos de ansiedad. Y la otra dice, según el estudio, la dependencia al teléfono de 380 estudiantes puede vincularse con trastornos de ansiedad. ¿Hay diferencia de significado entre ambas expresiones? ¿Cuál de las dos resulta más conveniente? La más conveniente sería la primera, porque en la segunda vuelve a explicar lo que explicó antes. Bueno, pero supongamos que en realidad no se Yo dicen las dos. siento que la segunda es más, como Como está, como está enganchada con el tema de los trastornos de ansiedad, yo creo que es como más completa. No sé si está mejor Completa. o no. O sea, ambas están bien, pero no sé cuál es mejor. O sea, a mí me suena mejor más la primera que la segunda. ¿Dicen Pero lo no lo mismo sé. las dos? Sí. Sí. Hago una pausa. Tengan a mano el enlace porque nos queda un minuto, ¿ok? Se me va a cortar mientras hablo y volvemos a entrar porque no tenemos que perder tiempo, así vemos bien este tema, ¿dale? Entonces, tengan a mano el enlace, así vuelven a entrar. Bueno, estamos de acuerdo en que dicen lo mismo las dos. Hay alguna diferencia pequeña en realidad. Uy, espera que el chat no está... Para mí las dos están bien. Bueno, si las dos dicen lo mismo, igual podríamos pensar cuál es preferible. ¿Por qué hay una que conviene más que la otra? Puede ser que la segunda oración se enfoque más en los trastornos de ansiedad dentro del texto que hable de ese tema. La segunda se enfocaría más en los trastornos. Otro me dice, ¿no tendría que tener coma la segunda? Bien. ¿Qué más? No escuché lo último. Siguiendo lo que dijo mi compañera, sí, o sea, porque en la segunda es como que dice que por la dependencia están los trastornos de ansiedad. Y en la primera, con el punto, primero plantea que los estudiantes dependen del teléfono para después engancharlo